¿Cómo están, queridos estudiantes? Espero que se encuentren bien, de salud en sus hogares. Y bueno, ya llegó el momento de la actividad, ¿cierto? De la actividad de clases, estas actividades que se han tornado virtuales y que de alguna otra manera nos han ayudado para poder aprender, ¿cierto? En este nuevo concepto de educación que está a distancia, en la virtualidad, bueno, y todos los efectos que ha traído la pandemia. Así que, queridos estudiantes, les preparé una clase, ¿cierto? Que está sintetizada más o menos en lo que hemos estudiado y la idea, ¿cierto? Es que podamos aprender. Así que les voy a presentar el PowerPoint que les tengo preparado para esta clase. Y este PowerPoint, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla, déjenme revisar, sí. Este PowerPoint más o menos habla de una síntesis de lo que hemos estudiado y a la vez también ya es la introducción de lo que viene y más o menos hasta dónde vamos a llegar. Atención, atención, parte el PowerPoint, ¿cierto? Porque en esta clase vamos a tener una visión panorámica de lo que es Chile, ¿cierto? A inicios del siglo XX. Cuando hablamos del siglo XX, queridos estudiantes, ¿qué años estamos hablando aquí? ¿Qué años componen el siglo XX? Partamos con esa interrogante, porque si vamos a hablar, ¿cierto?, del panorama o tener una visión de cómo era Chile a inicio del siglo XX, tenemos que primero contextualizarnos y saber de qué año estamos hablando. A ver, el siglo XX, ¿cierto?, parte el año 1900 y termina el año 1999. Un siglo son 100 años. Entonces, queridos alumnos, si yo le hago la siguiente pregunta, ¿cómo creen que era Chile, cierto, en los años 1900, a inicios del siglo XX, cuando ya ha ocurrido todo lo que hemos estudiado? Ya pasaron los gobiernos conservadores, ya pasaron los gobiernos liberales, ya ocurrió la guerra del Pacífico y todo lo que hemos estudiado. Entonces, esta es la continuación. ¿Cómo Chile inicia este siglo XX y el año 1900? Y aquí con las imágenes que ustedes están observando ya podemos tener algunas pistas, ¿cierto? Podemos tener aquí modernidad, obviamente contextualizada en los años 1900, locomotoras, líneas de tren y también lo que es el auge del salitre. Recordemos que la guerra del Pacífico, aquí ya terminó la guerra del Pacífico, por ende las tierras del norte grande de Chile ya pertenecen a Chile y el salitre que se encontraba en ese sector también, o el oro blanco como se llamaba y lo habíamos estudiado también en las clases anteriores. Entonces, queridos alumnos, partamos primero con un resumen. ¿Les parece? Con un resumen de lo que hemos estudiado en este semestre, que ha sido bien intenso, pero lo importante es que hemos ido aprendiendo. Nosotros partimos estudiando todo lo que fue el proceso de independencia de Chile. ¿Se acuerdan, queridos alumnos? Cuando hablamos de lo que era la primera Junta de Gobierno, miren las fechas que está ahí, que se inicia el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno y termina 4 años después, en 1814, con el desastre de Rancagua. Y dentro de la Patria Vieja, ¿qué sucesos importantes ocurrieron? A ver, pensemos un ratito qué personajes importantes, qué sucesos importantes están dentro de lo que es la Patria Vieja. Aquí podemos destacar la figura de José Miguel Carrera, el primer diario de Chile, ¿cierto? La Aurora de Chile, la Libertad de Vientre, una de las primeras constituciones también que empieza ya a plasmar, a escribir Chile para empezar a ordenar el país, la primera bandera, el primer escudo, hasta que en 1814 viene lo que es la reconquista española y los españoles nuevamente toman el control de Chile. Y finalmente, ¿cierto? Viene lo que es la Patria Vieja, que se inicia en el año 1817 con la batalla de Chacabuco, hasta 1823 con la abdicación de O'Higgins, que también estudiamos lo que es la abdicación de O'Higgins, ¿se acuerdan? Cuando tuvo que dejar el directorio de Chile por las acusaciones que tenía en aquel entonces, porque también se le acusaba de que era un gobierno casi una dictadura, y todo lo que habíamos estudiado en ese contexto y en esas clases. Y finalmente, cierto, Higgins recibe el nombre de el padre de la patria porque fue el personaje que firmó la independencia definitiva. ¿Con qué batalla? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Con qué batalla Chile firmó la independencia? Exactamente, y sé que lo estás pensando, con la batalla de Maipú. Entonces nosotros partimos más o menos el segundo semestre hablando de todo lo que fue este proceso de independencia y después cuando continuamos avanzando, ¿cierto? Hablamos de lo que eran los ensayos constitucionales o también se conoce como la organización de la República. 1823 a 1830. Y aquí destaca la figura importante de Ramón Freire y sucesos importantes como la abdicación de la esclavitud, ¿cierto? Chile ya no tiene más esclavos, la incorporación de Chiloé al territorio nacional, la constitución de 1823, que es la constitución moralista, y varios sucesos también que están ahí en este periodo de ensayos constitucionales o de la organización de la República.
Y aquí también se forman estos dos partidos políticos, ¿cierto? Los conservadores y el Partido Liberal, como el agua y el aceite, partidos muy distintos que también los estudiamos al detalle cada uno de estos periodos. Por ejemplo, la República Conservadora. Aquí tenemos la Constitución de 1833, que también la estudiamos, ¿cierto? Algunas leyes que estaban ahí, que las comentamos en clase, ¿se acuerdan? Que eran leyes súper drásticas, como por ejemplo una sola religión oficial en Chile, estaba el voto censitario, darle ciertas atribuciones extras al presidente de la República, gobiernos que eran extremadamente autoritarios, presidentes por 10 años, los diseños presidenciales. Estudiamos también que el gobierno conservador propone que las leyes vayan de la mano con la iglesia, y después terminamos con lo que fue la República Liberal, que también fueron 30 años, de 1861 a 1891. Y aquí, cierto, destaca la incorporación de las leyes laicas, ¿se acuerdan cuando hablamos de las leyes laicas? La separación de lo que es la iglesia y el Estado, la institucionalización de las instituciones del Estado, la guerra del Pacífico, en fin, eso es lo que hemos estudiado, que hemos ido armando más o menos lo que es esta historia de nuestro país, la historia de Chile. Entonces, que vamos a trabajar en esta clase virtual, vamos a trabajar, ¿cierto?, en esta guía, uno de los movimientos migratorios más importantes que ocurren en Chile a inicios del siglo XX y cuáles fueron las consecuencias que esto produjo. Por eso el objetivo de la clase es simple, vamos a reconocer a uno de los movimientos migratorios, ¿cierto?, importantísimos que ocurren en nuestro país por ahí por los años 1900. ¿Y por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué mucha gente se fue al norte del país? Es lo que vamos a conversar. Yo ocupo una palabra, ¿cierto? Y dije procesos migratorios. Y los procesos migratorios, en palabras simples, queridos alumnos, es cuando la gente se moviliza de un lugar a otro, cuando sale de su zona de confort, ¿cierto? Y va a otro lugar. Pueden ser muchos los factores por lo cual la gente o familias completas dejan su lugar de origen para ir a otro. Y entre ellos, ¿cierto? Uno de los más importantes es la búsqueda de trabajos o mejores condiciones de vida. Y estos procesos migratorios, el que vamos a estudiar específicamente en esta clase, ¿cierto?, que ocurre en Chile a inicio del siglo XX, tenemos que tener presente que los procesos migratorios no han terminado. Es cosa que veamos las noticias, ¿cierto? Y podemos ver procesos migratorios en distintas partes del planeta y por diferentes factores. Entonces, continuando con la clase, ¿cierto? Aquí netamente vamos a aprender, ¿cierto? Todo lo que fue esta llegada masiva de personas al norte de Chile, y esto ocurre justamente a inicios de los años 1900, en donde muchas familias completas tuvieron que viajar al norte de Chile en búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque ahí estaba el salitre, el auge del salitre. Entonces, en estas tierras del norte de Chile, para extraer el salitre se necesita mano trabajadora, porque el salitre no puede salir solo, se necesitan trabajadores que trabajen netamente en la extracción de este mineral, y por ese motivo mucha gente viaja al norte de Chile porque estaba la posibilidad del trabajo. Mucha gente viajó con sus familias completas y con la esperanza, ¿cierto?, de poder mejorar sus condiciones de vida porque allá había trabajo. Ese es el motivo principal, ¿cierto?, por el cual este grupo de personas importantísimo y no menor decide viajar a lo que es el norte de Chile. Contextualicémonos un poquitito. Ya siempre es importante ir parando un poquito la clase para ir mostrando imágenes o contextualizar de lo que estamos hablando. Ya sabemos que el siglo XX son los años 1900, ahí parte y termina en 1999. Y cuando yo digo norte grande de Chile, miremos el mapa. El norte grande de Chile, ¿cierto? Antes de la Guerra del Pacífico, lo que estudiamos en la clase anterior, no eran tierras de Chile, pero en esas tierras estaba el salitre, este mineral que era importantísimo, que también en las clases anteriores se comentó por qué se vende harto el salitre. Recordemos que en Europa, al otro lado, ¿cierto?, estaban próximos a iniciar la Primera Guerra Mundial, y el salitre era un mineral que les iba a servir mucho, ¿cierto?, para esto. Entonces, ¿y dónde se encontraba el salitre? En estas tierras. Había que sacarlo, venderlo, aprovechar el momento, y para eso se necesitan trabajadores. El norte grande de Chile hoy día lo componen, ¿cierto? Ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta y otras más ahí que están dentro de lo que son las regiones. Ese es el norte grande. De ese lugar viajó mucha gente. Miren el mapa. Gente de la zona austral, de la zona sur, de la zona centro, el norte chico. Mucha gente migró hacia el norte grande debido al auge del salitre. Por eso la pregunta uno de la actividad dice: ¿por qué motivo se produce este movimiento migratorio al norte de Chile? Explica, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué razón la gente viaja al norte de Chile? ¿Qué fue lo que aquí ocurrió de que la gente decide dejar su zona de confort para viajar al norte de Chile? Continuando con la clase,
¿Qué ocurrió entonces en el norte de Chile en el siglo XX? Porque muchas personas viajan a este lugar. Bueno, la guerra del Pacífico, por eso coloqué esa imagen ahí, ¿cierto? Fue crucial en esto, porque Chile, al ganar la guerra del Pacífico, toma posesión de las tierras y además de lo que son las salitreras. Y esta salitrera, ¿cierto? O este mineral también se conoce como el oro blanco, porque era muy requerido dentro de este contexto y además estas tierras eran nuevas para Chile porque se habían incorporado recientemente después de lo que fue este conflicto de la Guerra del Pacífico. Ahora, esta gente, ¿cierto? Cuando viaja al norte de Chile, viajaba con la esperanza, viajaba con la ilusión de poder mejorar sus condiciones de vida, de poder mejorar sus condiciones de alimentos, poder darle un mayor bienestar a su familia, a sus hijos. Pero cuando llegan al norte de Chile se encuentran con ciertos problemas que en un comienzo, ¿cierto? No fueron tomados en cuenta, pero al pasar el tiempo, esto fue como una bomba que explotó en algún momento. Por ejemplo, allá en el norte de Chile, ¿cierto? La gente que llegaba, y como llegó mucha gente, no tenían un lugar específico donde poder vivir, por ende empiezan a ocurrir los primeros hacinamientos. Miren la imagen, empezar a amontonar a las personas, ¿cierto? En espacios extremadamente reducidos, y muchas de estas personas viajaban con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, con sus esposas, por ende aquí la privacidad no existía. Además, si miramos la siguiente imagen, las condiciones laborales tampoco eran las más óptimas. Aquí no existía un contrato de trabajo y al no existir un contrato de trabajo, las personas no sabían si tenían día libre o no, cuántas horas al día trabajaban, cuánto se le iba a cancelar, cuáles eran sus deberes, cuáles eran sus derechos, porque no existía un contrato de trabajo. Por eso coloqué aquí, ¿cierto?, lo que es un contrato de trabajo. Y además de eso, las condiciones. Recordemos cómo es el norte de Chile y cómo es el clima en el norte de Chile. Es completamente distinto al clima, ¿cierto?, que tenemos aquí en el sur. Por ende, estos obreros del salitre pasaban largas horas del día, ¿cierto?, bajo el calor atenuante del sol. Días libres prácticamente no tenían, por eso coloqué aquí también un sol, porque el calor del sol también de alguna u otra medida llegó a ser un impedimento para que esta gente pueda trabajar bien. Y además estaban las famosas pulperías. Miren aquí la siguiente imagen. Las pulperías eran negocios específicos y característicos que estaban dentro de la salitrera. Y cada pulpería, ¿cierto?, tenía una bandera de un color. Cuando llegaba a fin de mes o la quincena, a los obreros no se les pagaba con dinero, se les pagaba con fichas. Y estas fichas eran de colores. Por ejemplo, si a un obrero le pagaban con fichas de color azul, debía ir a comprar solamente a la pulpería que tenía una bandera azul. Y si en esa pulpería no estaban los alimentos que requería, ¿cierto? No los podía comprar, los podía cambiar ya en el comercio negro y algunos ahí aumentaban el valor de las fichas, entonces era todo un tema. Y ya con esto podemos ver, ¿cierto?, que las condiciones no eran las más óptimas y quizás la esperanza que tenían los trabajadores se fue derrumbando poco a poco. También aquí destaca, ¿cierto?, algo importantísimo, que la educación de los hijos, ¿cierto?, de los obreros era muy, muy precaria y muchos de ellos no podían ir al colegio y andaban deambulando dentro de los espacios que estaban ya hacinados o en las mismas salitreras. Entonces las condiciones no eran las más óptimas. Por eso la pregunta 2 de la actividad dice, de todos los problemas que enfrentaron estos mineros, ¿cuál consideras tú que fue el más grave? ¿Y por qué? La idea es que usted pueda, es cierto, analizar cuáles son los problemas más que los mineros se enfrentaron. En la guía que les preparé también viene con materia para leer y este video también les va a ayudar y una cancioncita que vamos a escuchar más adelante también. Entonces vamos a tener varias fuentes de donde poder extraer la información para poder dar muy buenas respuestas a estas preguntas, ¿cierto? Con la cual viene esta cápsula educativa. Ahora, todos estos maltratos y todas estas condiciones pésimas laborales, ¿cierto?, tuvieron un impacto y una repercusión, la cual ocurre el 21 de diciembre del año 1907. Recién habían pasado 7 añitos desde que empezó el siglo XX. Por eso estamos estudiando una visión panorámica de cómo Chile enfrenta este inicio del siglo XX. Estos problemas, ¿cierto?, que enfrentaron los mineros dentro de sus fuentes laborales, ¿estarán presentes hoy en día los trabajos? ¿Estarán presentes aún estos problemas, estos inconvenientes con los cuales se enfrentan los mineros? ¿Qué podría hacer una persona en la actualidad si llega a sufrir alguno de estos abusos? Hoy en día, en la actualidad, aquí estamos como llevando los problemas de inicio del siglo XX, lo estamos llevando a nuestro presente.
¿Y aquí qué fue lo que ocurrió? Aquí ocurrió uno de los acontecimientos más lamentables que ha ocurrido en Chile, ¿cierto? Que ocurre en la fecha que usted está viendo ahí, en donde ocurre una protesta masiva. Los trabajadores del salitre deciden parar la producción y para protestar a sus jefes o a los dueños de las salitreras. ¿Y qué protestaban, profesor? Justamente pedían cambios. ¿Y qué cambios pedían? Los que acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Las empresas, ¿cierto?, salitreras y el gobierno, aquel entonces de Chile, deciden no dar pie a al petitorio, el cual estaban exigiendo los obreros, y el 21 de diciembre ocurre este acontecimiento triste que se conoce como la matanza de la Escuela Santa María, en donde se abre fuego a los trabajadores y muchísimas personas murieron, ¿cierto?, exigiendo estos derechos que hoy en día los tenemos presentes. Es algo triste, ¿cierto?, que ocurre aquí y que lamentablemente cierra con sangre lo que fue los primeros 10 años del siglo XX. Esto se conoce como la matanza de la Escuela Santa María, ¿cierto? La matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Y bueno, la visión oficial, ¿cierto? Dice que fueron 126 personas muertas, pero la memoria histórica habla de 3.600 obreros y sus familias fallecidas, muchísimas personas. Pedro Montt se encontraba como presidente de Chile en aquel entonces. Ahora, la siguiente pregunta dice, señala y explica un motivo por el cual tú creas que estos mineros tuvieron que aceptar estos maltratos. ¿Por qué esta gente no tuvo más opción en un comienzo que aceptar estos maltratos laborales que finalmente repercuten en esta protesta que terminó con este acontecimiento horrendo, ¿cierto? Que marca nuestra historia lamentablemente con sangre. ¿Por qué creen ustedes que hubo mucha gente que aceptó estos maltratos? Porque hoy en día en el presente hay gente que acepta también algunos maltratos en su trabajo. ¿Qué es lo que pasará ahí? Son tiempos distintos, ya tenemos leyes que nos protegen, pero la idea es que usted pueda dimensionar que quizá algunos problemas que estaban a inicios del siglo XX quizás todavía estén presentes en el siglo XXI, que estamos ahora. Ahora, esta actividad también viene con una canción, ¿cierto? Que se llama Arriba quemando el sol, que es una canción de Violeta Parra, en donde narra, ¿cierto?, todo lo que ocurre en las salitreras a inicios del siglo XX. Yo voy a pedir que ustedes escuchen la canción, ¿cierto? Porque también hay unas preguntitas que están ahí relacionadas con lo que es la canción. Ahí les coloco una imagen, ¿ya? Uno escribe en el buscador, ¿cierto? Arriba quemando el sol. En todo caso, dentro de la guía está el link de la canción y además está el link de esta cápsula educativa que la voy a subir a mi canal de YouTube. Y la última pregunta de la actividad, quiero que vean esta imagen, ¿cierto? Que ya es actual, yo creo que muchos de ustedes la recuerdan porque fue muy vista en las noticias. Y aquí quiero que usted analice, ¿cierto? Esta interrogante que dice así, los movimientos sociales, ¿cierto? Las protestas, las marchas, esos son los movimientos sociales, ¿generan cambios en un sistema? ¿Recuerdas algún otro movimiento social que haya producido algún cambio? Cuando dice recuerdas algún otro movimiento social, aquí podemos pensar algunas protestas en Chile que recordemos, ¿cierto? Que no haya pasado mucho tiempo y pensar si frente a ese movimiento social, frente a esa manifestación, realmente ocurrieron cambios. Ya aquí la vamos a conversar también cuando nos conectemos en las clases, ya para que podamos quizás responderla entre todos. Entonces, aquí están las preguntas de la guía, que son las mismas preguntas que yo acabo de mencionar dentro de la clase, son exactamente las mismas. Y es harto, ¿cierto? Lo que hemos estudiado, es harto lo que hemos aprendido, pero por lo menos ya tenemos una visión de lo que fue el proceso de independencia de Chile, los primeros gobiernos, y llegamos hasta lo que es el siglo XX. Cuanto más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo y ya estamos en las rectas finales. Así que si estás escuchando esta clase es porque te lo has hecho un muy buen trabajo y por algo ya estás en las rectas finales. Por eso, todas las pruebas que han pasado en el año, cuando llegue el último momento las vas a disfrutar de una manera gloriosa porque le pusiste empeño. Así que, queridos alumnos, esta clase se sube a mi canal de YouTube ahora, ya está disponible para ustedes, para que la trabajen con la guía y nos estamos viendo en una siguiente conexión. Así que me despido, que tengan una linda semana y nos estamos viendo para la próxima clase. Adiós.